quiero platicar la historia de cómo son nuestras mañanas. Pues básicamente nos mudamos hace un par de meses y estamos en una buena ubicación, diría es una buena ubicación, en un lugar razonablemente grande para los estándares japoneses. El precio es razonable, pero hay un problema. Hay un güey que toca el piano. Hijo de su madre. Son las... Ok, imagínense, son las 8 de la mañana. Y lo primero que nos despierta no es... Bueno, sí, a veces es nuestra alarma, pero a veces es el maldito piano que empieza a sonar. Lo escuchas sonando afuera de la ventana, pero me puedo dar cuenta de que el tipo está tocando un piano de tamaño completo, porque siento la vibración del condenado piano. Puedes sentir obviamente la vibración y no para y no para y no para. Y a veces es 8 de la mañana. Después toca una hora, se detiene. Después mediodía, toca una hora, se detiene. Después 3, 4 de la tarde, empieza a tocar 2 horas, 3 horas y no se detiene. Y lo peor de todo es que siempre toca la misma canción y a veces se equivoca y es muy obvio que se equivoca. Y es horrible, es completamente horrible. Miren, quiero ponerlo así. Cuando yo vivía en México, yo recuerdo que vivíamos en un departamento, en una colonia normal, ¿no? Llena de edificios, una unidad. Y siempre, sí, o sea, teníamos vecinos que hacían mucho escándalo. Recuerdo bueno, tengo como este recuerdo en mi memoria. Vivíamos en planta baja y teníamos un vecino que estaba como cuatro pisos arriba y solía poner su música techno a todo volumen a mediodía, y obviamente con las ventanas abiertas porque hacía calor. Y me acuerdo que mi hermano le hacía competencia, agarraba y él también ponía su música. Y me acuerdo que a veces el vecino le subía y entonces mi hermano le subía. Y vaya, mi hermano tenía mucho mejor gusto en música. Pero a lo que voy es que en México es normal. En México es normal que tengas vecinos que hagan mucho ruido. Pero en Japón no es normal. En Japón, si tú haces mucho ruido, dependiendo de dónde vivas, te pueden echar a la policía y te pueden sacar de tu edificio. Y entonces, aquí el problema es que si la persona vive en propiedad privada, no te puedes quejar. Y entonces recuerdo, estaba yo hablando con mi asesor. Tengo un asesor y le platiqué. Nos acabamos de mudar, tenemos este buen lugar, está bien ubicado, el precio no está tan mal. Y me dijo ok, todo lo que me dice suena muy mágico. Y me preguntó, what's the catch? ¿Por qué es tan barato? ¿No? Le dije, no, pues no sé, vivimos cerca de un cementerio. Me dijo, debe ser por el cementerio. Y entonces le dije, no, pero no es como que vivamos en el cementerio, ni enfrente del cementerio. O sea, el cementerio está como a 5 casas de distancia. Entonces me dijo, interesante. ¿Y hay algo más cerca del cementerio? Le dije, no, pues hay un templo
templo budista enorme. Me dijo, eso podría ser positivo, de hecho. Podría ser algo que la gente quiere. Pero en general la gente no quiere vivir cerca de un, ¿cómo se dice? Un cementerio. Le dije, sí, tienes razón. Seguramente es por el cementerio. Y entonces, por azares del destino, en algún momento vino a mi casa. Tenía que darme algo que trajo cuando fue en un viaje de negocios. Y vio la ubicación de mi casa con respecto al cementerio. Me dijo, no es el cementerio. Debe haber algo que no me estás diciendo. Entonces le dije, pues realmente lo único de lo que me puedo quejar es el piano. Me dijo, chinga. Bueno, no dijo chinga porque no es mexicano, pero me dijo, ¿qué piano? Y entonces le platico, ¿no? Pues a veces hay un piano que se pone a tocar a las 8 de la mañana. Y me dijo, ahí está el problema. Me dijo, el problema debe ser ese piano. Le dije, ¿cómo así? Y me dijo, pues sí, el ruido es una, ¿cómo se dice? Es algo muy común de lo que la gente se queja. Y la gente no quiere vivir ahí porque el ruido pues molesta mucho. Y me dijo, totalmente el piano es el problema. Y me dijo, y me pregunta, ¿y cómo lo sientes? Pues le dije, obviamente el piano me está volviendo loco. Porque te pones audífonos y de todas maneras puedes sentir la vibración del maldito piano. Me dijo, no, pues es el piano. Y entonces me dijo, ok, pues mira, yo conozco a alguien, un colega, que tuvo este problema antes, cuando compró su casa. Me dijo, puedes agarrar y preguntarle cuando lo veamos, porque en ese tiempo pues íbamos a ir a un viaje de negocios en otra parte. Me dijo, puedes preguntarle, él puede dar consejo. Le dije, va, está bien. Entonces, muévanse 2 semanas después. Y ya llegamos a esta conferencia en China. Y entonces empezamos a saludar, viejos amigos, colegas. Entonces me presenta con esta persona, ¿sí? Es pues es una persona de Canadá, un canadiense. Y le dice, no, pues mira, quiero presentarte al taco, ¿sí? Porque creo que el taco quiere preguntarte sobre un problema que tiene. Entonces ya me presenta con este señor, le voy a llamar el señor Alto. El señor Alto, ¿sí? Canadiense, ¿no? Que vaya, déjenme decirles que, bueno, le digo el señor Alto, pero no es un señor alto. O sea, no es un señor alto. De hecho, vaya, uno podría hacer que hasta parece broma, pero eso no es lo importante. Entonces le platico al señor Alto, no, pues tenemos este problema, tenemos un vecino que toca el piano, no se calla y me está volviendo loco. Y entonces el señor Alto se empieza a reír, o sea, me suelta una carcajada que jamás había escuchado en mi vida. Me dijo, no, pues sí. Pues mira, te voy a platicar. Cuando yo estaba en mis 30s, me compré mi primera casa. Me dijo, eran otros tiempos, en los tiempos en los que tú podías ir y comprarte una casa con salario normal. Me dijo, pero lo chido de esta casa pues, es que estaba bien ubicada, era grande, era muy grande. Y recuerdo que era barata, me dijo, era muy barata. Dijo, o sea, estaba en condición excelente, estaba muy barata. Y dijo, pues esto es una ganga, y la compró. Y entonces empezó a vivir en esa casa. Y resultó que su vecino estaba tocando saxofón
Dios mío, era un saxofonista que practicaba, ¿cuántas veces? Me dijo, creo que 6 o 7 horas al día, desde la mañana. Y me dijo, al inicio pensé, pues no suena tan mal. Es como escuchar jazz, como tener tu banda de jazz personal y tú nomás escuchas y te relajas. Y entonces me dijo, y después fueron pasando los años y de repente como que me empezó a cagar un poquito la madre. traduciendo la expresión, ¿no? Y me dijo, y entonces llegó un día en el que de plano me di cuenta que tenía un repertorio muy limitado de canciones. ¿Para qué te miento? O sea, casi tocaba la misma canción todos los días, porque pues, obviamente era para practicar. Me dijo, y el problema es que pues es su propiedad privada. Él también había comprado la casa ya desde hace muchísimos años y no había manera de quejarse de él. Entonces me dijo, empecé a emplear varias técnicas para convencerlo o al menos para molestarlo de regreso. Entonces obviamente la primera técnica pues es hablar con él y decirle, oye, bájale de huevos, ¿no? No funcionó, obviamente, ¿no? Vaya, esa es la primera, ¿no? Y entonces me platicó que después lo que empezó a hacer pues era cerrar las ventanas, ¿no? Casi azotar las ventanas para que el vecino se diera cuenta que se estaba molestando, ¿no? Intentó pues salir de la casa, pero pues tenía que salir de la casa 7 horas, por ejemplo, en fin de semana, pues a veces no es posible, ¿no? Porque él vivía en Canadá, en una parte muy del norte de Canadá, donde te estás congelando y tienes que estar adentro de tu casa. Entonces me dijo, mi estrategia de, por ejemplo, escaparme y salir de la casa no funcionaba en invierno, porque yo tenía que estar ahí, porque no había nada más que hacer. Entonces me dijo que lo último que intentó dijo, bueno, pues no puedo hacer lo que deje de hacer ruido, pues yo también voy a hacer ruido. Entonces me dijo que agarró y compró unas bocinas gigantescas, me dijo la marca, creo que eran unas bocinas Yamaha, de esas de estudio, pero me dijo que eran enormes, eran unas torres. Me dijo, quería lo más fuerte posible, generar el más ruido posible. Compró esas bocinotas, compró un amplificador. Entonces agarró y lo primero que hizo fue apuntarlas hacia la pared. Me dijo, primero empecé con música clásica. Entonces empezó con música clásica. Y dijo, no, pues la música clásica no funcionó, porque a veces hasta se ponía a tocar con la música. Y me dijo, intenté con cantos, ¿qué dijo? Cantos de exorcismo hindú. Me dijo, ponía cantos de exorcismo hindú para ver si eso lo callaba, ¿no? Me dijo, no, pues no funcionó. Y entonces me dijo, por fin encontré la manera de callarlo. Me dijo, lo que hice fue, compré un micrófono y grabé cuando se ponía a tocar y cuando tenía errores. Y entonces, cuando él se ponía a tocar, yo tocaba su grabación y entonces cometía más errores y se frustraba y dejaba de tocar. Y me dijo, ahora el problema es que la única manera de hacerlo dejar de tocar era tocando su interpretación. Y me dijo, esto es completamente ridículo. Entonces me dijo, después de 5 años, lo que tuve que hacer fue vender mi casa y me mudé a otra parte. Sí, así es. Entonces esas fueron sus sugerencias. Le dije, no, pues muchas gracias. Y ya regresé a mi casa, ¿no? Y empecé a escuchar el maldito piano otra vez.
Entonces ahí fue cuando pensé, bueno, pues en mi parte de Japón no cae nieve. Entonces pues mejor me voy afuera. Y entonces ya mejor me la paso afuera de mi casa. Sí, pues este vecino es verdaderamente increíble. Y bueno, eso es lo que quería platicar hoy, porque ahora que es invierno, pues el vecino no puede tener las ventanas abiertas, entonces cierra todo y nosotros cerramos todo. Y gracias a Dios no escuchamos el piano. Muy bien. Pues eso es lo que quería platicar esta vez. ¿Qué opinan? ¿Tienen ustedes vecinos que hacen un montón de escándalo? ¿Han tenido esas experiencias? Y si las han tenido, ¿cómo lo han solucionado? Ahí cuéntenme, déjenme un comentario. Si me ven en YouTube y les gustó este video, compártanlo, denle like, dejen un comentario. Díganme, ¿qué harían ustedes si tuvieran un vecino así? Vale, yo soy el Taco. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.